Buenas noches, mi nombre es Manuel Páez y hoy vamos a hablarles sobre los satélites artificiales venezolanos como el Simón Bolívar y el Francisco de Miranda. Comenzaremos hablando sobre el satélite de Simón Bolívar y es importante destacar que este es el primer satélite artificial propiedad del Estado venezolano, el cual es administrado por el Ministerio Popular para la Ciencia y la Tecnología a través de la Agencia Bolivariana de Actividades Espaciales con el propósito del uso pacífico del espacio exterior. Los integrantes de esta exposición son Joan González, Nelson Gutiérrez y Manuel Páez. Comenzamos hablando sobre el satélite Simón Bolívar y la agenda de este la compone la historia, los objetivos, las especificaciones y características del satélite, las partes que lo componen, los países beneficiados de los servicios que este brinda, las instalaciones en tierra y el lanzamiento. La historia comienza con el proyecto Venesat-1, por el acrónimo de Satélite Venezolano, en 2004. Ese mismo año se iniciaron las conversaciones con la Agencia Espacial Federal Rusa y en un principio se trató de cerrar el convenio con este país, pero se negaron en la propuesta venezolana de la transferencia tecnológica que incluye la formación de técnicos especializados en el manejo del satélite Simón Bolívar. Por lo tanto, Venezuela decide abandonar este acuerdo y en octubre de ese mismo año, de 2004, Venezuela comienza las conversaciones con China, quien aceptó la propuesta y de esta forma los técnicos venezolanos serían capacitados en tecnología satelital, desarrollo del software y formación técnica para el manejo del satélite desde la Tierra. Todo esto, todo esto de cara al futuro del gobierno venezolano, que espera producir tecnología satelital encaminada a lanzar satélites desde el suelo venezolano con tecnología propia. Una de las principales expectativas de este proyecto es que Venezuela obtenga mayor independencia tecnológica y de transmisión de datos. Y es algo muy importante que hay que destacar que la inversión fue bastante grande. Estamos hablando de 406 millones de dólares. Continuamos hablando sobre los objetivos del satélite Simón Bolívar. Los objetivos del satélite Simón Bolívar se pueden resumir en 5. Tenemos la transmisión de servicios de datos por Internet, la telefonía, televisión, telemedicina y teleeducación. Nosotros en esta exposición profundizaremos lo que es la telemedicina y la teleeducación. ¿Qué sucede en la telemedicina con el objetivo de garantizar y asegurar el derecho a la salud y la calidad de vida con equidad para la población? El satélite Simón Bolívar servirá como medio de transporte para proveer servicios de medicina a distancia, la cual se conoce como telemedicina. Entre los servicios que ofrece la telemedicina se encuentran primero la teleatención, que básicamente es la transmisión y recepción de radiografías, ultrasonidos, resonancias magnéticas, entre otros. Luego tenemos la consulta en tiempo diferido o tiempo real, que en transmisiones en tiempo diferido el paciente envía al especialista exámenes y radiografías. Luego este analiza la información y responde luego con el diagnóstico. Por otra parte tenemos la disposición de una base de datos asistenciales en historias clínicas digitales. Todo esto con el fin de mantener un registro de los pacientes y su evolución clínica. Posteriormente tenemos el teleentrenamiento, que se basa en programas educativos de capacitación a distancia del personal profesional como pasantes médicos, odontólogos, enfermeros, entre otros, sobre todo cuando estos ya se gradúan y tienen que hacer lo que se conoce como el rural. Quinto, tenemos las consultas médicas a distancia, que es la colaboración interhospitalaria de experiencias compartidas entre el sector salud. Sexto, tenemos el telediagnóstico, que es la recepción de segundas opiniones de diagnóstico y tratamiento por medio de la interconsulta con profesionales especialistas ubicados en centros de diagnóstico u hospital. Cabe destacar que ya la telemedicina se encuentra en funcionamiento en algunas zonas del país, sobre todo donde la densidad poblacional es bastante baja. Continuamos hablando sobre lo que es la teleeducación,
y las aplicaciones que tiene el satélite en este aspecto. Y es que en la actualidad la educación a distancia significa que puedes tener acceso a programas educacionales sin necesidad de estar físicamente en el salón de clase. En el caso del satélite Simón Bolívar se pretende soportar la conectividad para los centros públicos de acceso a Internet, lo que conocemos hoy en día como los infocentros, en zonas en las cuales las redes convencionales de telecomunicación no tienen cobertura. Por eso se pretende desarrollar un proyecto piloto de teleeducación en varias zonas remotas del país que se encuentran con niveles de altos de exclusión. Para este punto, la gran ventaja que tiene el uso de satélites es la cobertura, sobre todo en lugares remotos de la geografía del país, donde se dificulta el acceso por redes de cableado tradicionales como fibra óptica o incluso microondas. Estas redes para la educación a distancia por satélite son típicamente redes similares a las empleadas por radiodifusión, a través de las cuales se puede transmitir un conjunto de programas educativos haciendo uso de recursos como videoconferencias, internet, entre otros. A continuación se muestra una gráfica del año 2012 y la distribución de los servicios por área del satélite Simón Bolívar. Podemos apreciar claramente que más del 50% de los servicios están destinados al área de educación, el 20% a comunitario e infocentro, el 12% a la salud y el porcentaje restante se lo dividen entre alimentación, otros sectores, seguridad y defensa, energía y petróleo. Continuamos hablando sobre las especificaciones y las características que posee el satélite Simón Bolívar. Podemos comenzar diciendo que porta 12 transpondedores de banda G y EEC, 2 de banda IEEE-KA y 14 de banda J y IEEE-KU. Todo esto lo profundizaré un poco más adelante. Como es ya una característica común de casi todos los satélites, tiene una vida útil aproximada de 15 años y un peso aproximado de 5 toneladas 100 kilogramos. Una de las características más resaltantes del satélite Simón Bolívar es que posee transmisores de gran potencia y un sistema de transmisión directa, lo que conocemos como broadcasting, que permiten que la información sea recibida sin necesidad de una estación de retransmisión terrestre, lo que permite recibir las señales con antena de 45 centímetros de diámetro, que podemos usar la analogía de las antenas que usamos en los servicios de DirecTV. Otra de las especificaciones del satélite Simón Bolívar son sus dimensiones. Es que este tiene 3.6 metros de alto, 2.6 en su lado superior y 2.1 en su lado inferior. Miden 31 metros cada uno y 15 metros de largo. Continuamos con las partes que componen el satélite Simón Bolívar. Como ya es una característica común de los satélites en general, cuenta con unos paneles solares que consisten en dos secciones idénticas extendidas simétricamente en las paredes norte y sur del satélite. Cada sección está compuesta por 3 paneles solares, los cuales que convierten la energía solar en energía eléctrica. Un panel solar es una colección de celdas solares, las cuales extendidas sobre toda su superficie proveen suficiente potencia para el satélite. Durante la cátedra hemos visto ya en varias oportunidades incluso cómo se fabrican y cómo se instalan estos paneles solares en los satélites. Otra de las partes incluso fundamentales de lo que es el satélite Simón Bolívar es la plataforma y la carga útil. La plataforma provee todas las funciones necesarias de mantenimiento para realizar la misión espacial, la cual está dividida en el módulo de propulsión y el módulo de servicio. Esto también lo pudimos apreciar en un momento en la cátedra, incluso cómo es la instalación y el mantenimiento y el funcionamiento de estas dos partes, ¿no? El módulo de propulsión está compuesto por un cilindro central, el cual es la estructura principal del satélite,
y contiene en su interior 2 tanques de propelente del satélite. El módulo del servicio consiste en 4 paneles, los cuales tienen montados en su interior las baterías de los equipos, de los diferentes equipos y subsistemas, como lo son potencia eléctrica, telemetría y telecomando, control de posición y órbita, manejo de datos a bordo, propulsión y control térmico. La carga útil de un satélite de telecomunicaciones es el sistema a bordo del satélite, el cual provee el enlace para la recepción y amplificación y transmisión de señales de radiofrecuencia. Es la parte que permite prestar el servicio de interés al usuario en tierra y consta de transpondedores y de las antenas de comunicación. Continuamos hablando sobre las antenas que posee el satélite Simón Bolívar. Podemos decir que son 4 y todas tienen dimensiones diferentes y funciones diferentes dentro del funcionamiento del satélite, ¿no? Comenzamos con la antena STKU, que es una antena de forma elipsoidal de 3 por 2 metros, la cual está montada al lado este del satélite. La forma del reflector principal es parabólica y esta antena emite un haz que cubre la dirección norte de los siguientes países, como Venezuela, Haití, Cuba y República Dominicana. Luego tenemos una antena del mismo estilo, pero del lado oeste, pero con de la misma forma elipsoidal, claro está, pero con unas dimensiones un poco menores. Esta mide 2.8 por 2 metros. Igual la forma del reflector principal es parabólica y esta antena cubre la dirección de los países Bolivia, Paraguay y Uruguay. Como habíamos mencionado anteriormente, Uruguay cedió su espacio como cambio del 10% del funcionamiento del satélite Simón Bolívar. Luego tenemos la antena C, que es una antena de rejilla doble excéntrica de 1.6 metros de diámetro, la cual está montada en la cubierta del satélite orientada a la Tierra. La forma del reflector es parabólica, el cual emite un haz que cubre Venezuela, Cuba, República Dominicana, Haití, Jamaica, Centroamérica, toda Sudamérica, sin los extremos sur de Chile y Argentina. A diferencia de las antenas anteriores, esta tiene una mayor cobertura por la posición en la que está ubicada en el satélite. Luego tenemos la antena KA, que es una antena de forma elipsoidal de 1 metro, la cual está montada en la cubierta del satélite orientada a la Tierra, y la forma del reflector principal es parabólica y cubre exclusivamente a Venezuela. Por último tenemos el soporte para la antena de telemetría y telecomando, que es la estructura de apoyo de la antena C, sobre la cual están ensambladas los alimentadores de comunicación de la antena C y las antenas de telemetría y telecomando. Esta estructura permite optimizar la masa y minimiza las interfaces entre el satélite y las antenas. Es importante también destacar que los servicios que brinda el satélite Simón Bolívar no están únicamente destinados a Venezuela. Por eso es que aquí destacamos cuáles son los países beneficiados por los servicios que brinda el satélite Simón Bolívar. Tenemos que la banda C cubre Cuba, Dominicana, Haití, Jamaica, Centroamérica sin México, toda Sudamérica sin los extremos sur de Chile y Argentina. Tenemos la banda KU, que como vimos anteriormente consta de 2 antenas, la este y la oeste, que cubre Haití, Cuba, Dominicana, Bolivia, Paraguay y Uruguay. Por último tenemos la banda KA, que se reserva exclusivamente para Venezuela, incluso con la C y KU además. Ahora bien, en Venezuela, ¿dónde se maneja el satélite Simón Bolívar? La sede principal se encuentra en la base aérea Capitán Manuel Ríos en Guárico. En esta también se encuentra una estación de telepuerto ubicado en el Sombrero, lo que se encuentra en el municipio Julián Mellado en el estado Guárico también. Pero existe una segunda estación de respaldo ubicada en el fuerte militar Manicuyá en el municipio Gran Sabana en el estado Bolívar al sureste de Venezuela. Para cerrar el tema del satélite Simón Bolívar, tenemos el punto del lanzamiento. El Ministerio del Poder Popular para la Ciencia y la Tecnología había anunciado que el lanzamiento del satélite
sería luego de los Juegos Olímpicos de 2008. Una fecha inicial había sido dada para septiembre, pero esta fue modificada posteriormente. Finalmente fue lanzado el 29 de octubre a las 12:17 del mediodía hora de Venezuela. Este se llevó a cabo desde el centro de satélites de Xinshan, ubicado al suroeste de la República Popular de China, y fue propulsado por un cohete de larga marcha 3B cerca de su órbita final, que fue a los 36.500 kilómetros de altura. Desde el lanzamiento hasta su colocación y orientación final en esta órbita pasaron de entre 6 y 10 días. Cabe destacar que la posición exacta del satélite es de 37.539 kilómetros de altura y se encuentra en una órbita geoestacionaria. Como lo vimos en la cátedra, una órbita geoestacionaria es cuando el satélite artificial no pierde el punto de referencia sobre la Tierra, es decir, gira a la misma velocidad, por lo tanto siempre está ubicado encima de Venezuela.